de su gracia, de su amor y de su bondad. Dios es bueno. Dios es bueno, amada iglesia. Yo estoy agradecido por ese Dios poderoso. De pronto cuando hablamos con las personas nos dicen: pero ustedes no se ven que estén sufriendo a pesar de las circunstancias. No se ven de que ustedes sufran. Se ven como radiantes, se le ve una sonrisa. Y nosotros, hinchado nuestro corazón, tenemos que decirle con un corazón sencillo a la gente: es que Cristo mora en nuestro corazón. Cristo mora en nuestra vida. Cristo es el que nos lleva en ese triunfo. Cristo es el que es nuestra roca. Dice la Escritura que Cristo es nuestra fuente de vida. Porque la misma Escritura dice que cuando usted y yo hemos creído en Él, correrán ríos de agua de vida. Usted y yo que estamos viviendo en un mundo tan lleno de maldad, porque donde quiera que usted gire, mire, voltee su rostro, a donde se dirija, usted está viendo que el ser humano se ha olvidado de Dios. Donde usted vaya, aún su expresar del hombre son con palabras maldicientes. Se dirigen hacia otros, se refieren de otros con unas palabras crueles, llenas de maldición, de desgracia, aún para con su propia vida. Por eso hoy, en esta mañana, la palabra que el Señor nos trae en esta mañana, el título que le he dado por la gracia de Dios: la necesidad de la gracia de Dios. La necesidad de esa gracia divina para nosotros. La necesidad que esa gracia que fue manifiesta en el Antiguo Testamento y hoy en el tiempo de nuestras generaciones, después de que vino Cristo y ascendió a los cielos, esa gracia se está manifestando para con los hombres. Pero desafortunadamente el hombre tiene su mente cauterizada, tiene su mente corrompida, tiene su mente velada de la verdad de Dios, tiene su mente viviendo de una autosuficiencia propia, que aún el salmista en el capítulo 14 de los Salmos nos dice, esta es una cita introductoria donde quiero llegar, pero nos dice en el Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hoy en día, amada iglesia, aún si se ven que alguien está más o menos actuando, por decirlo de una manera correctamente, moralmente hablando, busca el vecino, el amigo, el que nos rodea, busca cómo dañar la inocencia, por decirlo así, o de cómo dañar las buenas costumbres de nuestro diario vivir, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Por eso, porque hay una necedad en el corazón del hombre de no reconocer que Jesucristo es el Señor. El salmista exclamaba, me imagino que el salmista, que era el cantor, el que tocaba el arpa, el que hacía adoración a Dios, el que rendía su corazón a Dios, aunque tuvo momentos de dificultad, momentos en que cayó en pecado, momentos en que sus decisiones aún tomaron la fuerza de su voluntad y actuó en contra de la obra de Dios, de lo que Dios había dicho, de sus ordenanzas. Por eso el salmista reconocía, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Aunque no lo digamos con esas palabras, que no hay Dios, aunque unos públicamente lo dicen, pero las acciones del ser humano expresan la necedad de no reconocer que hay un Dios. El salmista, me imagino en el pueblo de Israel, cuando dice que
Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Se han corrompido. ¿Qué ha pasado hoy día en nuestra sociedad, amada iglesia? Nuestra sociedad se ha corrompido. Se ha cumplido lo que dice la escritura, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Se ha vuelto una relatividad aún dentro de las congregaciones donde se alaba a Dios. Se ha corrompido el corazón del hombre. Siempre ha sido corrompido desde la caída de Adán. Y dice, hacen obras abominables. ¿Y qué es lo que vemos hoy? ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Hacen obras que uno queda wow. Queda uno sorprendido, maravillado de ver tanto en la maldad del hombre, que se va en contra de los principios y ordenanzas que Dios ha dicho. Se hacen abominables ante Dios. Y Dios, cuando miró, como dijo el salmista, miró a ver quién había, para ver si había algún justo por lo menos. Y dice que no había ni aún uno. Pero mire, no hay quien haga el bien. De pronto alguien me dirá, no, pero yo hago bien. Yo hago el bien. Yo siempre hago buenas obras. Yo hago siempre las cosas. Efesios me dice que no es por obras. Y el hombre que hace el bien siempre está haciendo un bien, pero esperando recibir algo a cambio. Voy a hacer esto por si de pronto vamos a decirlo en nuestra jerga urbana, por si me cuaja, por si me cuadra, por si se me dan las cosas. Vamos a hacer esto, voy a hacer esto porque yo sé que si hago esto voy a recibir esto. Y ya hay una mente egoísta que quiere hacer un bien pero esperando recibir otro bien. Cuando Cristo vino y murió por nosotros, hizo un bien sin querer recibir nada a cambio, porque no se lo podíamos dar. Con esta introducción quiero ir a la epístola a los Romanos, capítulo 3. Epístola de los Romanos, capítulo 3, verso 9. Recuerde que hemos venido estudiando la epístola a los Romanos y he ido como salteadito, no he ido versículo a versículo, pero es lo que Dios me ha inquietado. Vamos al libro de los Romanos, epístola de los Romanos, perdón, capítulo 3, verso 9 en adelante. No sé cuántos versículos el Señor me permitirá tener, pero espero terminarlos en el tiempo que me resta. Miramos que el verso 9 dice de Romanos 3, pero antes quiero tener unos segundos de oración. Padre, delante de tu presencia, Señor, está mi vida. Y hoy, Señor, quiero exponer tu palabra tal como tú la dejaste. No quiero añadirle, no quiero argumentar cosas que son mías, de mi emoción, de mis sentimientos o lo que a mí me parece, sino el hilo que traemos desde el capítulo 1 hasta este momento en el 3:9, Señor. Tú, Señor, siempre has dicho al hombre que Dios es justo haciendo juicio, que nosotros, Señor, recibimos la gracia por pura misericordia, que Pablo tenía el deseo de visitar a Roma porque quería predicarles un don especial sin conocer todas las cosas. Pablo le habló a la iglesia de Romanos, Señor, de Roma, de que el evangelio era la justicia y es el poder de Dios que se ha revelado por fe y para fe, oh Dios amado, como está escrito, como lo dijo Habacuc: el justo por la fe vivirá. Pero sabemos, Señor, que el hombre se rebeldizó e hizo imágenes, hizo cuadrúpedos, hizo tantas cosas, Dios, y ha estado apartado delante de ti, Señor. Pero hoy, Señor, queremos mostrar qué es lo que está haciendo necio al corazón del hombre. Pero también queremos, Señor, que nos permita llegar a ver tu gracia, esa gracia que es tan necesaria para nosotros, para nuestra vida, porque tu justo juicio condena al pecador, pero tu gracia por amor y por la bondad nos hace libres
del justo juicio y nos justifica en ese amor por gracia. Gracias, amado mío. Permíteme poder expresar tu palabra. Vemos que el apóstol Pablo comienza este verso mostrándonos que todos los seres humanos nacemos apartados de Dios. Por ende, estamos bajo el dominio del pecado. Mire lo que dice el verso 9 de la epístola a Romanos capítulo 3. ¿Qué pues? Empieza una pregunta retórica de Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que quiénes? ¿Que los judíos? ¿Que de los de Israel? ¿Que el pueblo de Israel? Y él mismo responde: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Pablo empieza a entrelazar ese capítulo 1 y 2 mostrando que la idolatría, el alejamiento de Dios, hace que el hombre, el ser humano, independientemente de su nacionalidad, sea judío, sea británico, sea ecuatoriano, sea argentino, sea palestino, sea israelita, sea colombiano, sea venezolano, sea lo que sea, nos está diciendo Pablo en su pregunta retórica, y como en esa acusación, por decirlo de una manera, dice que toda la raza humana está bajo pecado. Y como ya hemos expuesto en nuestras enseñanzas o en nuestra predicación, como usted quiera tomarlo, hemos expuesto que pecado es todo lo que va en contra de Dios. Es decir, el pecado es infracción de todo lo ordenado por Dios, de todo lo que Dios ha dicho. Un ejemplo palpable, no yéndonos muy lejos. La Biblia nos dice en Primera de Juan que debemos amarnos los unos a los otros. En el libro de la Torá o de Moisés nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. Y es más, en el Nuevo Testamento nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo ese reflejo de ese amor de Cristo que mora en nosotros? Yo creo que ninguno de nosotros. Bueno, nosotros ahora en Cristo podemos hacer algo, pero a veces hay egoísmo en nuestro corazón. O sea que pecado es todo lo que va en contra de lo de Dios. Eso es el pecado. ¿Y por qué el hombre está bajo esa condición? ¿Por qué? Alguien de pronto preguntará: pero ¿por qué me va a decir a mí que yo estoy en pecado? Si yo he hecho lo bueno, si yo no trato mal a nadie, si yo voy, trabajo, madrugo, regreso, estoy en mi casa, es más, ni bebo. Correcto, moralmente estás actuando, pero ¿qué en tu corazón? Dice la Escritura en Efesios que ninguna obra de esas es algo que nos justifique delante de Dios. Puede justificarte delante de los hombres, puede mostrarte esa apariencia de piedad que habla la Escritura. Puedes decir que das una limosna, puedes decir que ayudas a un pobre, puedes decir que no tratas mal a nadie, puedes decir que de pronto das un vaso de agua al sediento. Pero lo que Dios quiere es que la fe suya y el actuar suyo sea diciéndole a Cristo que Él sea el gobernante de mi vida para poder andar en esas obras que Él preparó de antemano. Porque siendo un poco más fuerte, el profeta Isaías dice que nuestras obras son como ¿qué? Como trapo de ¿qué? De inmundicia. Y de pronto alguien me dice: pero ¿cómo? Si yo hago todas estas cosas, ¿y cómo tú me dices a mí que yo soy pecador? Mire lo que dice Génesis capítulo 4, verso 3 al 7. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado ¿a quién?
a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dice el verso 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esa historia nos está mostrando, digo historia por expresarme, pero esta narración bíblica fue una realidad. Fue una realidad que Dios permitió que fuese plasmada en la escritura para mostrar nuestra condición. Mire que Caín y Abel ya estaban fuera del huerto del Edén, porque cuando Adán y Eva cayeron en pecado, desobedecieron a Dios, cuando Dios les dijo, y me gusta recalcarlo, cuando Dios les dijo: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero como ustedes conocen el relato, vemos que a Eva, cuando vio el fruto y Satanás le dijo: no, es que Dios sabe que el día que usted coma de ese fruto, de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y nos sigue la narración bíblica de que Eva vio que el fruto era deseable, codicioso para comer. ¿Por qué? Porque en su interior quiso ser como Dios, quiso saber qué era lo bueno y lo malo. ¿Le era necesario saberlo? No, estaba en el tiempo perfecto, porque Dios mismo en el tiempo de la creación decía: esto es bueno y agradable, lo que Él había creado. Entonces, asimismo, en esta narración bíblica de Caín y Abel, vemos que Dios le confronta, le dice: oiga, pasado el tiempo, vino Caín y Abel a traer una ofrenda, pero Dios había dicho a su padre Adán, recuerde esa frase: había pasado el tiempo. Había pasado un lapso de tiempo, y Caín y Abel, sus padres, le enseñaron cómo era la manera de acercarse a Dios, de presentarle ofrenda a Dios agradable y perfecta. Pero miramos que Caín decidió traer fruto de la tierra. Dios había dicho que debía morir un inocente por causa del pecado del hombre. Entonces Caín, desinteresadamente, intencionalmente, creyendo que trayendo fruto sobre el altar de Dios sería más que suficiente, o sea, lo hizo a su manera. Él quiso presentarlo a esa manera, y de esa forma es que nos está mostrando que era un necio, desconocía, negaba que Dios era Dios. Entonces dice que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, cuando Dios no lo había dicho que era de esa manera. Pero Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué pasó? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Miramos
que hoy en día el ser humano, y de tiempo en tiempo, no hemos querido hacer las cosas a la manera de Dios. Desafortunadamente, como estamos en este mundo caído de pecado, muchas veces, aún estando en una congregación, en un lugar donde se alaba a Dios, en un lugar donde se glorifica a Dios, aún estando ahí, nos ganan nuestras emociones, nos ganan nuestros sentimientos, porque yo quiero hacer esto, y porque creo que estoy yendo a un lugar, y porque creo que estoy cantando coros, y porque creo que de pronto oro. No estoy diciendo que sea malo, no, sino lo que quiero hacer de notar es cuál es la intencionalidad con la que lo estoy haciendo. Con un corazón contrito y humillado a Dios, o vengo por cumplir un requisito, o digo que creo a Dios porque tengo mi corazón en humillación, reconociendo que Él es Dios y que me perdona y me ha justificado, y que ahora camino en el camino de Él, o porque vengo a solamente satisfacer y apaciguar mi conciencia. Por eso le pasó a Caín. Y la respuesta de Dios fue que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó con Caín cuando se dio cuenta de ello? No me pregunte, y bueno, ¿y ese era que estaba mirando a Dios? No sé, como Dios le dio a entender que no le agradó la ofrenda de él. Pero dice ahí que entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Qué es ensañarse? Ensañarse es airarse fuera de lo normal, más allá de lo normal, por decirlo de una manera. Por eso es que la Biblia me dice: airados, pero no pequéis. Pero Caín se ensañó porque Dios no vio que su ofrenda había sido acepta delante de Dios, y la de su hermano sí. Y hoy en día en el mundo, amada iglesia, si usted y yo somos fieles, somos conscientes, estamos contristados, humillados a los pies de Cristo, viviendo como Él quiere que vivamos, el mundo siempre te va a tener envidia. El mundo va a atacar tu hogar. El mundo y Satanás va a atacar tus hijos, tu esposo, tu esposa, lo que sea. Satanás tiene envidia, porque por la envidia de Satanás fue que engañó a Eva, porque le dijo: no, es que tú puedes ser como Dios. La maldad vino de parte de Satanás, y hoy en día ha engañado la mente de muchos. Y por eso hoy es tanto el engaño de la mente de muchos que depositan la confianza en un hombre que pueda dar solución a lo que se está viviendo. Hoy en día, aún dentro de la iglesia, estamos colocando la mirada de quién puede gobernar para que haya algo de paz, para que haya algo. Pero mire todo lo que se está firmando aún en Estados Unidos, amada iglesia. Dios está diciendo: se está cumpliendo mi palabra. Mi palabra se está cumpliendo. Pero yo os he dicho que si permanecéis en mí y yo en ustedes, yo os guardaré del día malo que venga sobre la tierra. Pero desafortunadamente, nosotros los hombres queremos agradar a Dios a nuestra manera. Una vez jocosamente en Puerto Rico, predicando, le dije: mire, hermano, hoy en día los asesinos, los que roban, los que secuestran, los que trafican, los que hacen tanta maldad a su prójimo, ¿sabe qué hacen? Supuestamente dicen: Diosito, ayúdame. Vemos que se han vuelto tan necios que cogen a Dios de burla, cuando la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Pero entonces seguimos aquí. Dice que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante.
Pero mire algo lo que vamos a ver acá. Dice entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué tú te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7 del capítulo Génesis 4. Si bien hicieres, ¿cuál era el bien que Dios le estaba diciendo que podía hacer? Pues tráigame la ofrenda a la manera que yo te dije. Si tú lo hicieres bien así, entonces el Señor le dice: si tú hicieres bien, no serás enaltecido, no serás bendecido, no serás guardado, no serás libertado. Si bien hicieres. Pero ¿cuál es ese bien? No el bien del que yo pueda hacer humanamente, no. Si hago las cosas a la manera de Dios. De pronto alguien me pregunte: ¿y cómo son hacer las cosas a la manera de Dios? Pues cuando usted y yo nos sometemos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos esta escritura como el manual de nuestra vida. Ese es el bien que nosotros podemos hacer. Más no podemos hacer. Entonces, por eso Dios le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, llega y dice Dios: si tú no haces, óigalo bien, iglesia, quiero que en esta mañana lo tengas claro. Si tú no haces, óigalo bien, si tú no hicieres bien, déjame decirte, el pecado está a la puerta. En los originales dice: el pecado está echado como un perro, como un león a la puerta para devorarte. El pecado está ahí latente. El pecado te está seduciendo para que te vuelvas necio. Pero el Señor le sigue diciendo: y con todo esto, aunque el pecado esté ahí echado, el pecado está ahí. No se está negando que el pecado esté ahí. El pecado está ahí. A ti, me voy a poner como ejemplo. A ti, Jairo, ese pecado que está echado ahí, a ti, Jairo, será su deseo. O sea que el deseo de ese pecado, yo me puedo enseñorear de ese deseo del pecado. Me explico para que tengamos algo claro. Yo, un hombre casado con mi esposa, 32 años de matrimonio, de pronto mis ojos se desvían y ven a otra mujer. El pecado está ahí, la mujer está ahí, una mujer que no conoce de Dios. Ahí está el pecado. Pero si yo dejo que mis ojos, que mis pensamientos, que empiece a maquinar, que empiece a desear, que empiece a codiciar, entonces eso que está ahí, que entra por mis ojos, yo puedo enseñorearme de ese deseo y empezar a caminar en pro de lo que quiero hacer. Por eso Dios le dijo a Caín: hey Caín, si hicieres bien, eres enaltecido, pero si hicieres mal, sencillamente ese deseo, tú, Caín, te vas a enseñorear de él y será tu estilo de vida. Y eso es lo que ha pasado en la raza humana. Ahorita no vaya a dejar volar su mente de pronto: ay, yo como era casado, o si yo era casada y ahora no deje volar eso. Dios tiene sus momentos. Pero mire que usted y yo somos los que nos enseñoreamos de ese deseo. Nosotros somos los que nos enseñoreamos de ese pecado. Por eso, como leímos en el Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Qué estaba haciendo Caín? Aunque no lo dijo con su acción, lo estaba expresando. Por eso es que la Biblia nos dice: por su fruto lo conoceré. ¿Cuál es el fruto que estoy dando? Y tú te enseñorearás de él. Y si usted sigue leyendo Génesis, vemos qué pasó con Caín. El versículo siguiente dice que Caín invitó a Abel: ven, sal a la tierra, vámonos para el campo. ¿Y qué hizo? Lo mató. O sea que Satanás, que anda león, como un león rugiente mirando a qué devorar, te pone la bandeja ahí en la mesa, y yo soy el que decido si lo tomo o no. Pero como nací separado de Dios,
como estoy fuera del tiempo perfecto de Dios, porque como leímos que Adán y Eva engendraron hijos e hijas a su imagen. ¿Y cuál era la imagen ahora de Adán y Eva? Muertos espiritualmente, separados de Dios. Por eso, si usted lee Génesis, hubo un tiempo que no había quien buscara a Dios, sino hasta que cuando Eva dijo: por voluntad de Dios me ha dado un varón que reemplace a Abel. Y desde ese tiempo se empezó a buscar a Dios nuevamente. La maldad siempre ha existido, amada iglesia. Y si usted y yo, que hemos recibido a Cristo, no entendemos esto, déjeme decirle que estamos errando el blanco. Porque la Biblia me dice de que yo tengo que presentar mi vida a la manera de Dios, no por mis sentimientos, no por mis emociones, no por mis pensamientos, no, a la manera de Dios, que dice cómo debe ser mi actuar, porque Él es santo. Yo, Jairo, debo ser santo. No es que me va a salir una obreola y voy a levitar, no, sino que voy a estar separado de las cosas del mundo, de ese pecado que está echado ahí, y me quiere que yo me enseñoree de él para dar fruto de muerte. Debemos recordar que Adán, los hijos que él engendró fueron a semejanza de ellos, pero separados de Dios. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a semejanza de Dios, perfecto en sus pensamientos, perfecto en sus sentimientos, perfecto en sus deseos. Es decir, no conocían lo que era el bien y el mal, y su mente era inocente. Pero después de esta gran desobediencia a Dios, Adán engendró hijos e hijas a la imagen de él. Y esa imagen de Adán estaba separada, estaba distorsionada, no estaba reflejando la plenitud de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Qué era el pecado? Desobedecer. Desobedecieron el mandato divino de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy Dios nos dice que no nos envidiemos, y sé que hay muchas envidias. Hoy Dios nos dice que no murmuremos, y hay muchas murmuraciones. Ojo, no quiero decir de que seamos exceptos de ello, pero sí quiero decirle que nosotros, cuando tengamos ese impulso, ese deseo, corramos a Cristo. Reconozcamos nuestros pecados, arrepentámonos y empecemos a andar como Él quiere que andemos. Porque cuando meditaba en esto y viene a mi mente, estaba meditando en esta palabra y decía: Señor, ahora entiendo por qué tú le decías a los judíos y a los fariseos: ustedes lo que tienen es una apariencia de piedad. Por fuera se ven muy blanquitos, muy bonitos, se ven uno A, pero por dentro son como sepulcro blanqueado. Y recordé una ocasión que estuve en un entierro y miré, y en tierra caliente había una tumba abierta, y no hacía mucho tiempo seguro habían profanado esa tumba, y salía ese hedor. Por fuera se veía el marquito muy bonito, se veía que tenía una lápida muy hermosa, marmoleada y todo, porque le dejaron en la parte de ellos, pero hería por dentro. Y lo que Dios no quiere es que usted y yo hedamos. Lo que Dios quiere es que usted y yo manifestemos el olor del conocimiento de su verdad, de su amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No nos engañemos, amada iglesia. De pronto alguien me dirá: pero usted, ¿por qué predica de esta manera? ¿Y por qué está predicando sobre el pecado? Porque déjeme decirle, Cristo viene. Y vienen momentos difíciles para la iglesia. Y si usted solamente pone su fe en las circunstancias, es que Dios me da, es que Dios me sana, es que como yo soy hijo de Dios, pues déjame decirle que Dios, al que ama, también dice que Él nos prueba como el fuego. ¿En qué momento Dios nos pasa por el fuego? No para ver si nosotros le creemos a Él, no, sino para mostrarnos a nosotros mismos dónde está nuestra fe,
¿Dónde está nuestra confianza? ¿En mi trabajo? ¿En mis fuerzas? ¿En mi salud? ¿En mi amigo? ¿En mi esposo? ¿En mi esposa? ¿En mi hijo? ¿En mi hija? No. Nuestra fe y nuestra confianza debe estar en el Señor. Y si mi confianza está puesta en Él, yo debo caminar como Él anduvo. Tomó forma de hombre y fue condenado como pecador, pero sin pecado. Por eso, retomando lo de David, dice: Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había un entendido que buscara a Dios. Un entendido. ¿Y se acuerda lo que hemos leído aquí muchas veces? Y no lo quiero parafrasear, voy a ir directamente a Jeremías capítulo 9 versos 23 y 24. Lo que Dios quiere de usted y de mí, lo que Dios desea de usted y de mí. Miremoslo. Si tiene su Biblia ahí en casa, vaya conmigo. Los que están aquí bajo este techo, vayan conmigo a Jeremías capítulo 9 versos 23 y 24, donde dice: así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios de los ejércitos. No se alabe el sabio en su sabiduría. Si ve que yo no puedo ser inteligente y sabio en sí mismo, claro que tengo eso, Dios me lo dio, pero dice: no se alabe en eso. Ya hay una actitud de orgullo. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Está diciendo: no sean orgullosos, no sean fantasiosos, no confíen, no depositen su confianza en ellos. ¿Por qué? Porque el verso 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová de los ejércitos. Dios lo que quiere es que usted y yo entendamos, comprendamos que Él es el Dios de justicia, que Él es el que nos redime, que Él es el que hace juicio, que Él es el que nos da la fuerza, la libertad del dominio de pecado, para que lo entendamos. Y el salmista decía: no hay ni uno, ni hay ni uno. Jehová miró y no hay ni uno. Por eso tuvo que enviar al libertador. Por eso fue que vino Jesús, porque no había ni un entendido. Y hoy, después de que la gracia de Dios fue derramada, hay muchos que se hacen necios. No es porque no conozcan, porque Romanos 1 nos dice que aún los cielos, que los hombres conocen, la creación habla de Dios, nos muestra que hay un Dios poderoso. Pero nosotros nos queremos hacer necios. O sea, que cuando usted y yo pecamos, pecamos voluntariamente. No es que el diablo me tentó y vino y me cogió. El diablo, a no ser que usted le abra la puerta y lo posesione. Pero un cristiano, a uno que está simpatizando con Cristo, no, porque Dios los guarda. Entonces miremos, hermano, que Pablo nos está diciendo, y le está diciendo a estos lectores como nos está diciendo a nosotros, que no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay raza humana en todo el mundo entero que no esté bajo el dominio del pecado, porque hemos cedido a su tentación. Mostrándonos Pablo que estamos cerrando el blanco con respecto a la relación con Dios, desviándonos de la voluntad de Dios, que es la obediencia a Él, que es el objetivo perfecto que Dios tiene para la humanidad. Por eso es que Pablo nos habla ahí en Romanos, ahí donde estamos, en Romanos capítulo 3 verso 9, donde dice: nosotros somos diferentes a ellos. No, dice el verso 10: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Para Pablo no era fácil, como para un cristiano en Cristo no es fácil decir que no hay un justo,
Y de pronto usted dirá, y entonces nosotros los que hemos creído en Dios, pues ahora usted es justo porque ha sido justificado. Si ha nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, usted ya ha sido justificado. Usted ya ha declarado de parte de Dios justo. Pero la responsabilidad suya y mía es que nosotros nos nutramos de esta palabra de verdad, de este pan de vida. ¿Para qué? Para que la justicia y lo justo de Dios se manifieste a través de nosotros. Que así como nosotros nos enseñoreemos del pecado, así nosotros ahora dejemos de pecado. Por eso Pablo dice: despojémonos de todo peso de pecado y vayamos y cojamos todo el peso de la gloria de Dios en nuestra vida, para que Él inunde y corran esos ríos de agua de vida, y nosotros amemos a nuestro prójimo, nosotros prediquemos la palabra de verdad, nosotros caminemos como Cristo quiere que caminemos. Por eso es necesaria la gracia de Dios. Por eso nos fue dada la gracia de Dios. ¿Sabe por qué no hay ni un justo? Porque todo ser humano, como nacimos separados de Dios, intrínsecamente y voluntariamente queremos ser independientes de Dios y quebrantar sus ordenanzas divinas. Esas ordenanzas que fueron establecidas en la Escritura, en la Biblia, que son bienestar para nosotros como seres humanos. Dios está llamando a gritos a la raza humana. Dios está usando hombres y mujeres para predicar el evangelio de verdad. Mire, hermano, el evangelio ya ha sido predicado en todo el mundo. Donde quiera que usted vaya, China, Corea, donde sea, hay alguien que ha recibido el evangelio de Dios. Hay alguien que ha escuchado el evangelio de Dios y lo ha transmitido. Lo que pasa, como le dijo Jesús a sus discípulos, el día ni la hora nadie lo sabrá, sino hasta que se ha cumplido el tiempo de los justos, o sea, de los que se arrepienten, de los que se convierten. Pero en estos tiempos donde el hombre está lleno de maldad, se está cumpliendo lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Amada iglesia, esto no es para asustarnos, esto no es para seguir a Cristo por miedo, sino para ver que tenemos a un Dios todopoderoso, que es inquebrantable, al justo, el que está sentado en su trono, al que ayuda al menesteroso, aquel que invoca su nombre. Ese Dios poderoso viene por nosotros. Ese Cristo de la gloria viene por nosotros. Pero Él busca una iglesia en la cual pueda decir: heme aquí, Señor. No que Dios tenga que decirle: no os conozco, hacedores de maldad. Porque unos dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre estuve en tal lugar, estuve buscándote, yo hablé de ti. Sí, eso es verdad, pero tus obras, tus acciones, tu manera de vivir decían y negaban que yo era tu Dios. Dios no quiere eso para la raza humana. Y como les decía, esta rebeldía surge en el corazón de cada uno de los seres humanos, porque nacimos separados de Dios, con un orgullo de que hacemos las cosas a nuestra manera, en el lugar de la manera de Dios, creando una barrera de hostilidad entre Dios y nosotros, de esa relación con Dios. Dios no quiere eso, amada iglesia. Dios quiere que haya esa verdad entre Él y nosotros. Acuérdense que Dios no puede ser burlado. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios quiere un hombre y una mujer de que realmente se paren la brecha, y que no importa lo que diga el vecino, la vecina, el amigo, aún la sociedad, aún los gobernantes, no importa lo que digan, pero que yo estoy parado fiel diciendo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es el Todopoderoso, el que está sentado en su trono rodeado de luz, aquel que extiende su gracia y su misericordia para con mi vida.
Que podamos entender, como dijo Pablo, sea que yo viva o sea que muera, si confío en el Señor, he nacido de verdad, de la palabra, del Espíritu, de las corrientes de vida de la Escritura de Cristo en mí, nada me podrá separar de esas relaciones íntimas en la eternidad con Él. Así que, amada iglesia, no deje que la rebeldía surja en su corazón. No deje que las circunstancias manejen su vida. Porque lo triste hoy en día, en muchos lugares en el mundo, cristianos se dejan mover por las circunstancias, dejan que su vida se realice en medio de las circunstancias. No, nosotros tenemos que tener la fe puesta en Cristo. Así caiga rayos y centellas, así vengan tribulaciones, así sienta que el mar se va a devorar la barca, Dios nos puede decir: puede que se destruya lo material, pero tu vida será preservada por la eternidad. Eso es lo más importante, amada iglesia. Entonces no te refugies en sentimientos, en hombres. Ay, es que si de pronto me quedo sola o solo, entonces yo ¿qué hago, Señor? No, ¿qué hago, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Heme aquí, Señor, ¿cómo debo caminar? ¿Qué debo arreglar? ¿Qué debo indicar? ¿Qué pasos debo de tomar, Señor? Pero es conforme a tu verdad, Señor, porque tú vas a venir y yo quiero, Señor, tener mis oídos espirituales afines a lo que tu voz, a tu llamado. Pablo en el verso 11 resalta que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, hermano. Que usted no sea uno de esos, sino que seamos del que realmente tenemos esa palabra de verdad. El Espíritu Santo nos inspira, o inspiró a Pablo a tomar esa cita que expresa la ignorancia del ser humano de generación en generación, que es Salmo 14, 1 en adelante. El hombre siempre somos voluntariosos y miramos que Dios siempre está examinando nuestro corazón. Pablo y el salmista, inspirados por el Espíritu Santo, estaban en la unanimidad de que humanamente no hay ninguna persona que incline su corazón a obedecer a Dios. Por el contrario, cada uno de los seres humanos nos vamos en una dirección egoísta y nos alejamos de hacer la voluntad de Dios, ejemplificada en Cristo, o siendo ejemplo Cristo para nosotros. Pero, amada iglesia, después de que nos confronta Pablo de ese versículo 9 hasta el verso 20, ahora en el verso 21 al 26 se nos revela una esperanza. Dice, verso 21 del capítulo 3 de Romanos, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso nos fue dada la gracia. Usted y yo, amada iglesia, amado hermano, amado amigo, si pasa por este medio o me está viendo en directo, déjeme decirle que Dios nos revela la esperanza, una esperanza eterna para todos los que creemos en Jesucristo y en esa obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, y que al resucitar nos da vida eterna. ¿A quiénes? A los que creemos, a los que nos arrepentimos, a los que nos convertimos, recibiendo a Cristo en nuestro corazón y nos apartamos del pecado. Hay una esperanza. Esa esperanza está de tiempo en tiempo. No te quedes enclaustrado ahí. Yo soy pecador y ahora ¿qué voy a hacer? Pues Cristo es tu libertador. Dice la Biblia que mientras que usted y yo tenemos vida, tenemos esperanza, vida en este cuerpo, claro está. Cristo es la vida nuestra. Pero recordemos algo, que lo podemos hacer solo por medio de la fe en Jesucristo. Recuerde siempre eso, que usted y yo tenemos esa esperanza, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: ahora yo estoy
juntamente crucificado con Cristo. Todo usted y yo, dice Pablo, lo podemos en Cristo. Esa preposición en es en Él, no es fuera de Él, no es con Él, no es si al caso en Él, no, es en Él. En otras palabras, Él tiene que morar en nosotros. Por eso Gálatas nos dice, mismo Pablo nos dice, que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Es en Él que podemos vencer el dominio del pecado. Es en Él que podemos ser justificados, porque Él se hizo pecador sin ser pecador, para cumplir los estandartes de la ley de Dios, para que usted y yo hoy podamos ser justos, declarados justos por medio de la fe en Jesucristo. Y todo esto lo declaró Jesús, es decir, gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la redención lograda por Él en la cruz del Calvario. Hay esa esperanza. Nosotros cada día debemos mantenernos en esta redención. Debemos recordar esa redención que se manifestó cuando Dios ofreció a su Hijo como propiciación para aplacar su ira divina. Amada iglesia, la ira de Dios está activa, sino que en Cristo Jesús sencillamente se aplaca esa ira, que por medio de la fe creemos en Él. Pero el que está fuera de Cristo, el que no está en Cristo, la ira de Dios está sobre él. No, pero si Dios es amor, sí, por eso fue que nos dio a Cristo, para que su ira no nos alcance. Porque ahora es Cristo el que se ha presentado por nosotros voluntariamente. Entonces, la ira de Dios se aplacó por medio de la sangre divina de su Hijo, que derramó en la cruz del Calvario. En otras palabras, Dios es justo y al mismo tiempo nos justifica por medio de la fe en Jesucristo. Y decimos, pero ¿cómo así? Si Dios es justo, ¿por qué nos va a justificar? Esa es pura gracia. Eso es pura gracia. Y eso es como nosotros decimos, es que todo lo que se le da a alguien gratis no lo valora. Y si usted va a mirar que la gracia de Dios, la salvación de Dios es gratis, lo único que Él dice es obedézcame. Pero entonces nosotros la derrochamos. Porque no, como vemos que las cosas no nos salen ya, que no salen como yo las planifico, que como yo quiero que se hagan. Porque si yo hice un diseño de mi vida para tener dinero, para tener esposa, para tener hogar o para tener, y no me salen las cosas como yo, entonces me defraudo y empiezo a buscar herramientas, alicientes, recursos que no van de acuerdo a Dios. Y ahí es cuando cometemos errores. ¿Sabe qué pasó con David? Estudiábamos el martes pasado eso con mi esposa y con mi madre, que estuvimos aquí en el ayuno. ¿Qué pasó con David? Se dejó tentar y censó al pueblo cuando Dios no lo había mandado a ellos. Y después Dios tuvo que derramar un juicio y lo puso a escoger en su gracia. Y dijo, que Dios sea el que me discipline, porque si caemos en las manos de los hombres nos destruirán, pero en el juicio de Dios hay misericordia. Así que, ¿cuál es nuestro actuar? Tenemos que discernir las circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué son? No se crea bueno o buena, no. Filtrémoslo por la Escritura. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque a veces nosotros nos creemos tan buenos que, Señor, yo no me merezco esto. ¿Pero por qué? 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 No, Señor, si estás permitiendo esto en mi vida, déjame ver para qué lo estás haciendo. ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás formando? Y si he pecado contra ti, perdóname.
y ayúdame a soportar la disciplina. O ayúdame, Señor, a pasar esta tentación. Ayúdame a pasar esta turbulencia. Pero en medio de esto, amado mío, enséñame a que en ti mi alma confía, porque solo de ti viene mi socorro, y eres de ti, oh Jehová de los ejércitos. Hay una esperanza. Por eso Dios no ha venido todavía por nosotros, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. El infierno no fue creado para el ser humano. El lago de fuego no fue creado para el ser humano. Eso fue creado para Satanás y sus ángeles caídos, que en el cielo se rebeldizaron contra Dios. Pero usted y yo tenemos hoy la oportunidad. Somos beneficiarios de la gracia de Dios, porque Satanás ya no tiene oportunidad, los demonios ya no tienen oportunidad. Usted y yo sí tenemos la oportunidad de hacer un alto, y si voy en contravía, de volverme a Dios y decirle: Padre, aquí estoy, así me duela. Si tengo que tomar decisiones para que mi vida sea salva, y aún de aquellos que me rodean, ayúdame, Señor. Sé que no es fácil, pero hay que decisiones que tomar. Debemos poner nuestra fe en Cristo no como un número de sentimiento intelectual. Sí, yo creo en Dios. No, de corazón. Cuando yo creo de corazón en Dios, actúo como Él actúa y como me dice que actúe a través de su escritura. No estoy utilizando la psicología para manipular. El Señor reprenda al diablo. Lo que le estoy diciendo es que usted escudriñe la escritura, que filtre la situación por la palabra de Dios. Y si no la entiende, dice la Biblia que aquel que no tiene sabiduría, que la pida y le será dada. Pero es que desafortunadamente yo quiero que todo me llegue por inercia. Muchas veces digo: uy, Dios, ahora en la IA, en el computador, Señor, eso me dicen: ¿por cuántos pesos puedes tener 5,000 bosquejos bíblicos? Y cambia tu manera de predicar y verás que ahorrarás tiempo. Ya hasta eso el enemigo ha tentado para que nosotros no tengamos tiempo para estudiar, para escudriñar lo que Dios nos dice. Ya solamente queremos con un clic que todo nos sea resuelto. Así mismo está pasando en el diario vivir de la raza humana, que con un clic todo se ha resuelto. Tanto así que el ser humano ha inventado ahora cibernética, mujeres o hombres, que con hacerle un clic hagan lo que yo quiera, pero no someterse, que haya una relación, una comunión, una coinonía de personas que Dios creó a imagen y semejanza de Él. Hoy el mundo está a un clic. Quiere facilismo y no quiere valorar lo que Cristo hizo durante 3 años y medio. Por eso, como el título que le coloqué a esta enseñanza, muy hermosa para mí: tenemos esa necesidad de la gracia. Es Cristo, es por medio de la fe. Debemos poner nuestra fe en Cristo, no como ese número más en la matemática de nuestro intelecto, no, sino de espíritu y en verdad. Sino que debe ser una confianza total, sincera en la obra redentora de Cristo, entendiendo que debemos humillarnos ante gran majestuosidad que hizo todo por nosotros, y no por méritos nuestros o esfuerzos que son vanos delante del único Dios santo. Por eso Pablo decía: no es por obras. Y esto no quiere decir que Dios comprometió su justicia al perdonarnos, no, sino que nos provee el sustituto perfecto, a Jesús, para satisfacer su justicia. Y así usted y yo somos justificados en esa santidad. Es en Cristo. No hay solución para la raza humana sino Cristo. Cristo. Hoy día, amada iglesia, hoy día, amado amigo que me ve usted por estos medios, hoy día déjeme decirle que esa promesa está vigente, esa promesa de vida.
por medio de los que expresamos el Evangelio, por medio de la Biblia, y nos dice que el Cordero perfecto, quien quita el dominio del pecado, de quien deposita su fe en Él, ese será salvo. Póngase sobre sus pies. Esto es lo que Dios en Cristo ofrece: una relación, una comunión íntima con Él, y esto es para toda la eternidad junto con Él. Y si recibimos la promesa de vida, entonces hoy tu alma es libre, porque si el Hijo nos liberta, seremos realmente libres. Amado hermano, la responsabilidad suya y mía es que demos fruto dignos de ese arrepentimiento. Este mundo está en un caos. Por donde quiera que usted mire, escuche o vea, el que tiene poder quiere humillar al menos. Hoy en día están pasando tantas circunstancias, y no quiero ser alarmista ni nada de eso, pero eso que firmó Trump, de esos 10 países, vayamos mirándolo con cuidado. Vayamos mirándolo con cuidado. Amada iglesia, no es tiempo de jugar al cristiano. No es tiempo, ay, si al caso, si puedo, si me queda tiempo. Y es que Dios sabe. Dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida. Así que no hay excusa alguna. Los que son santos, santifíquense más. Los que no, vengan a Cristo. La invitación es que, querido amigo que me escucha, si me ve por casualidad o porque Dios se lo permite, como lo decimos nosotros, casualidad, pero si Dios le permite, Dios te está diciendo: cree en mi Hijo, que quiero libertarte, porque